Me conseguí una bocha de pool. La voy a usar para ponerla a la palanca de embrague. Como la tengo que perforar, primero tengo que asegurarme de taladrar el centro exacto. Muy bien. Yo quería que encastre para no usar mucho pegamento, pero bueno, es lo que voy a tener que hacer. Y intenté muchos métodos para no hacer el video tan largo, o por lo menos esta parte no hacerla tan aburrida. Me adelanté e hice lo que más me funcionó. Bueno, salió bastante bien, creo yo, pero este solamente fue una prueba. Voy a usar este, mucho mejor. Quería intentar hacer con este a ver si me salía, y si no me salía iba a intentar otra cosa, pero voy a usar este mismo método. Nada más que voy a usar aún más pegamento. Este quedó ya bastante macizo. De todas formas, voy a tener los dos para intercambiar en caso de que me aburra de uno o del otro, pero yo creo que ¿quién se va a aburrir de la bola 8? Estoy armando la moto de a poco. Al depósito, por supuesto, le falta rellenarlo con líquido de freno. Ya puse los cables del velocímetro, el de las revoluciones. Los guiños ya andan, porque tenían un problemita acá de que... escuchan la chicharra, qué lindo. Tenía un problema acá que este no venía con cable de tierra. Se le adaptó uno, mi viejo lo hizo. Y ahora yo lo coloqué como debería. Son halógenas. Me falta hacer lo mismo atrás, nada más que tengo que colocar los soportecitos esos en forma de 8 que hice. Pero antes de eso quiero pulir los amortiguadores. Al igual que también quiero pulir el guardabarro delantero y cualquier otra cosa de cromo que se pueda pulir. Pero eso lo voy a hacer cuando reciba las partes pintadas, o sea, las cachas, el tanque y el guardabarro trasero. También tengo que limpiar las llantas y toda la parte del costado de la rueda. Lo que sí tengo que ver todavía es el tema de los espejos, los retrovisores, porque este lo tiene. De fábrica este trae para enroscar, pero el otro no. Voy a averiguar la posibilidad de ponerlo de una forma distinta, apuntando hacia abajo o quizás por acá. Acá no me gusta tanto, pero es una posibilidad. A lo que me refiero es saber de qué manera puedo hacer que se pueda colocar el espejo. Ya tengo todas las partes pintadas, gracias a que la dejé a un profesional. Aunque aún falta terminarlas porque falta unos cuantos pulidos y un tratamiento de sellado para darle
la terminación final, porque desde acá se puede ver como montañitas, como una especie de piel de naranja, y eso hay que eliminar para que quede realmente liso. También ya tiene la terminación que yo quería, que era como un abrillantado, y eso es así en todas las partes pintadas. Quiero mostrarles este soporte que hice fuera de cámara, y es que resulta que, como sabrán, yo tuve la idea principal al principio de poner el portapatente y este foco con el portapatente, pero me di cuenta de que esta zona, la del basculante o el horquillón como mejor lo conozcan, sufre mucho movimiento normal, o sea, sufre mucho movimiento porque es el trabajo del horquillón absorber los impactos, y es por eso que tiene el amortiguador. Pero yo me imagino que va a ser muy violento para este foquito estar absorbiendo esos impactos del camino. Por eso se me ocurrió una idea de fabricar este soporte que ya no va anclado al horquillón, sino al cuadro. Lo pensé mucho en qué manera hacerlo, y la mejor que se me ocurrió fue esta que llevé a cabo. Nada más consta en un hierro que usé, ese mismo hierro que usé para hacer los laterales del guardabarro, que sujetan el guardabarro, y doblarlo para que tenga suficiente margen con el guardabarro y que se extienda lo suficientemente alejado del asiento para que no toque de ningún lado. Al final la armé por completo, no más porque bueno, puse el tanque y me gustó cómo quedó, puse las cachas, y ya que era lo último que faltaba, el guardabarro trasero, se lo coloqué. Así que ahora me voy a dar una vuelta por algún lugar seguro para ir acostumbrándome y aprendiendo a manejar este nuevo embrague. Voy a pedir ayuda a un amigo para que me grabe y que también lo maneje él, a ver qué opina. Antes que nada pido perdón por la calidad del audio, porque tengo un micrófono más chino que la moto. La caja está medio mañosa, no sé si será la caja o la selectora.
Pensé que la moto iba a ser más dura porque aparte de que se inclinaron los amortiguadores, los endurecí, los ajusté para que queden lo más corto posible. Bueno, acá estamos en un lugar seguro para probarlo. Primero que quedó la moto medio durita y eso se puede escuchar por cómo estoy hablando. Parece como si estuviese trotando, pero es porque el asiento es duro, el amortiguador está ajustado para que esté duro y por ende que también se achique y la moto baje más. Y también la modificación que se hizo en las primeras partes de esta serie de videos, que es el alargamiento del horquillón, haciendo que el amortiguador cambie de ángulo y quede más alejado. Todo eso en conjunto hizo que la moto quede un poquito más tosca, no tanto, pero se nota que no es tan blandita como antes, en especial por el asiento. Nada más. Lo compensa bastante los resortes que usé, esos resortes de válvulas del motor que le puse abajo del sillín. Compensa bastante. Fuera de todo, no es incómoda. La forma del sillín es ergonómica, encaja bien mi culo y no me deslizo. En cuanto al manejo ciclística, el embrague no me convence, funciona, pero el hecho de tener que embragar al mismo tiempo que doblar con una sola mano en el manubrio lo hace peligroso. Por fortuna es una moto bien liviana, entonces es bastante manejable, pero a ver, si se combinan las cosas se complica. Si tengo que frenar al mismo tiempo que doblar para alguna dirección y embragar al mismo tiempo, se pone muy complicado, muy peligroso. De hecho, si se me cruza un perro y tengo que frenar, se complica. Así que bueno, la verdad es que ya la estuve manejando mucho antes de venir acá y estaba hablándoles. Y sí, tengo que decir que extraño tener el embrague normal del lado izquierdo del manubrio, como cualquier moto del mundo. Así que voy a deshacer esta modificación, la voy a volver a poner como estaba, con la manija de embrague acá. No me arrepiento de haber hecho esto, porque de esto se trata la customización, la personalización es así. Yo me divertí haciendo todo en la moto, absolutamente todo. Lo bueno de esto es que ya lo probé, no me gustó y se deshace, no es tampoco una cosa de morirse. Dobla bien, no necesita ningún mantenimiento el eje del manubrio, no sé cómo se llama, el Cristo. Voy a cambiar la relación de transmisión porque la que le puse es muy cortita, tiene una corona grande y un piñón chico, entonces tiene más empuje que velocidad. Vamos a poner cuarta y quinta. Ahí estoy en quinta, yendo a 38 km por hora, 40 casi. No es una buena relación, es muy de ciudad, pero consume mucho combustible. Se le agarré práctica al de Praga, pero de nuevo, lo voy a cambiar. Es peligroso, es al pedo. Es bastante ágil, a pesar de que se estiró en los ejes, o sea, las ruedas están más separadas, sigue siendo ágil. Este mi amigo Franco va a mostrarles cómo es desde afuera para arrancar la moto en primera, con ese embrague. Es un poco cuestión de equilibrio al principio, sí o sí. Se complica el hecho de soltar el manubrio, como les decía. Pero es solo por un instante.
Se rajó la mierda. ¿Sabes lo que pasa? Es que un poco se apoya en la pierna al momento de arrancar. Lo que pasó acá es que al bajar mucho la moto, la rodilla pega de lleno acá y no se quiebra andando porque uno no pone acá la pierna. De hecho, acá está la palanca y no lo permite. Y las piernas van más abiertas debido a que el posapié está más adelantado. Lo que pasa es que al arrancar la moto a patada, inconscientemente yo, porque yo rompí esto, pongo el peso de la pierna izquierda acá e inclino un poco la moto. Esto recibe mucho peso de la pierna. Si yo apenas la aprieto, se puede ver justo en donde se tiende a pansear, ¿no? Pansear para adentro. Igual esta cacha estaba ya rota. Yo ya la había arreglado, le había puesto pegamento atrás, masilla, y después la amasillé también para poder pintarla. Pero bueno, no resistió. A futuro voy a ver cuál es la solución. También tengo que solucionar esto, que a mi parecer queda feito. Toda esta abertura que queda desde arriba, visto desde arriba, acá mucho peor. Se ve la batería y los bornes. Eso tengo que ver la forma de tapar. Yo creo que va a ser bueno poner acá en la base del sillín una especie de falda que sobresalga un poco. Me gustaría también reemplazar estas tuercas por tuercas, ¿cómo se llama? Tuerca ciega, que es básicamente esta, pero del tamaño preciso para este tornillo. Tengo que amarrar estos lugares, que ahora que el tanque está más levantado, esto se nota mucho más, todo lo suelto que quedó. Tengo que cambiar la cubierta delantera porque esta ya está vencida, está dura, se resbala muy fácil. Acá adelante, en donde anteriormente iba la marca que decía Mondial, me gustaría reemplazarla y ponerle, no sé, algún apodo, mi nombre o algo, no sé. Pero la saqué y tengo que colocar algo. Ya compré el juego de transmisión nuevo que venía originalmente con la moto, lo voy a cambiar porque, como dije varias veces, esta transmisión nueva que le puse no me gusta. Y por último, bueno, hacerlo fuera de cámara, poner el embrague como corresponde. Eso fue todo por esta parte. Me hubiera gustado terminarla en esta parte porque es la número 10, justo número redondo, pero bueno, en el próximo video la voy a terminar por completo porque aparte también me falta poner los retrovisores, muy importante en las motos. Por favor, no le saquen los retrovisores, veo mucho por la calle ese faltante. Y nada más que agregar. Muchas gracias por ver esta parte y nos vemos en la próxima, en la que espero terminarla al 100%. Hasta pronto.